buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, vamos a hablar bastante de cine hoy en el programa, de cine y de libros. Vamos a empezar con un autor que además es realizador y productor de cine, que ha tenido la buena idea de publicar sus memorias después de una vida muy vivida, pero en sus memorias también entra toda la historia del cine argentino desde los 50 para acá. O sea, es un libro entretenidísimo en ese sentido. Se cita a montones de personajes, se cuentan tantas historias del cine y del país, porque van paralelamente, ¿no? La historia del cine con la historia del país. Presentamos a su autor y empezamos el programa charlando con él. Ahí va. Héctor Olivera nació en Olivos, provincia de Buenos Aires, en 1931. Director de cine, productor y guionista. En 1956, junto a Fernando Ayala, fundó la productora Aries. Dirigió películas emblemáticas del cine argentino como La Patagonia Rebelde, No habrá más penas ni olvido, La Noche de los Lápices y El caso María Soledad, entre muchas otras. Bueno, acá lo tengo, Fabricante de Sueños de Héctor Olivera, 400 páginas más o menos, ¿no, Héctor? Además tiene ilustraciones muy lindas y habla de tantos temas, fotos de época, de todo. Me dio mucho gusto leer este libro, uno se acuerda de muchas cosas, porque yo digo, tiene 3 ejes, ¿no? Está toda la historia política argentina contada, más la historia personal de Héctor Olivera, más las películas, la productora Aries y todo el cine que hicieron. Más de 100 películas hicieron en Aries. Sí. Atención. No todas las películas estuvieron en manos de Fernando Ayala o mías, que fuimos los fundadores de Aries, sino que tuvimos un socio, Luis Osvaldo Repeto, que manejó, por ejemplo, las 36 películas que hicimos con Olmedo y Porcel. Eso lo manejaba Claro, Repeto. porque era imposible que uno produjera, dirigiera, escribiera guiones, distribuyera películas. ¿Sabés que en un momento del libro, no sé en qué años estábamos, empezás a contar tantas producciones simultáneas que yo pensé eso, digo, ¿cómo hacían con todo esto? No, nunca tuvimos más de 2 películas simultáneas. Bueno, no sé, acá aparecían muchas. Pero lo que pasa es que pronto. Es la preparación de una, claro, la filmación o el rodaje de 2 al mismo tiempo y después la postproducción, en fin. Ustedes empezaron con Ayala en el 56, fundan Aries, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Ya estaba Argentina Sonofilm? Sí. Ay, por Dios, Argentina Sonofilm está desde 1933. 33. Cambió de manos, pero esa es la productora, digamos, líder y con mayor antigüedad en actividad. ¿Y qué otras había cuando ustedes empezaron? ¿Había algo más? Pasa esto, hubo un corte por la Revolución Libertadora en el 55, algunas desaparecieron. Por ejemplo, Estudio San Miguel existía, Lumiton existía, EFA, Establecimiento Filmadores Argentinos, donde hoy está el Canal 13. En fin, había muchas grandes productoras de cine. Había una industria. Había una industria, claro. ¿no? Yo entré a trabajar en los Estudios San Miguel, mi trabajo como pizarrero, tenía 16 años y nunca me imaginé que iba a llegar a productor de tantas películas, ¿no? Pero eras muy joven cuando se te ocurrió, le propusiste a Ayala asociarse y fundar Aries. Fue en el 55 porque cuando nos enteramos que el capitán Manrique, secretario general de la presidencia, el Paco Manrique, había comentado que iban a fomentar el desarrollo de nuevas empresas productoras, dijimos, esta es la nuestra, porque antes de ese momento uno pensaba, bueno, para tener una productora hay que tener plata para comprar un estudio, pero en ese momento estaba cambiando la filmación, no era necesario. Igual nosotros de entrada alquilamos los estudios Baires, donde había trabajado yo durante 5 años como ayudante del productor Eduardo Bedoya, que fue el que me enseñó todo. Y después alquilamos los estudios durante mucho tiempo. Las grandes películas
retiro grande. Digo, las mejores películas, las más trascendentes, etcétera, las hicimos en ese estudio Baires, al que yo entré a los 16 años. Claro, ¿no? Claro. Pero fuiste audaz, acá está contado en el libro, ¿no? Sin plata y bueno, allá fueron y fundaron Siempre fui el aventurero de la sociedad. Fernando era el prudente y yo era imprudente. Así eran las broncas que me tiraba cuando las cosas andaban mal de plata me refiero. Pero en fin, salimos adelante y la empresa sigue viva, que es lo importante. Empezaron con El Jefe, fue la primera. El Jefe fue la primera película. Habrá quien se acuerda de todo esto. Es del 58, tengo para anotar por acá. Sí, porque en el 56 empezamos la gente de cine a hablar con el capitán Manrique en la Casa Rosada, que nos dijo, mire, yo voy a hacer todo lo posible para que salga una nueva ley, por dos motivos. Primero, porque es lo que corresponde hacer, y segundo, porque soy un fan del cine argentino, no habrá dicho fan, pero un entusiasta del cine nacional. Y habló con el presidente Aramburu, y en la segunda reunión nos dijo, tengo todo el apoyo del presidente para una nueva ley. Bueno, la nueva ley salió en el 57, pero no la reglamentación, porque los exhibidores no querían saber nada con cuotas de pantalla, cosas que ya venían de la época de Perón. Claro. Pero, en fin, cada loco o cada uno con su bolsillo. Y se perdió un año, y recién en el 58 salió la ley de reglamentación, que era la ley de fomento de cine. Sí. Y El Jefe fue la primera película en recibir un crédito del flamante Instituto Nacional de Cinematografía. Allá la hicieron y le fue muy bien al Jefe, pero era la época, a ver, vamos a decirlo, estaba filmando Torre Nilsson, era un nuevo cine argentino también en esa época, se buscaba otro lenguaje, era otro tipo de cine, ¿no? Era cine blanco y negro, que nada tiene que envidiar en cuanto a estética, trabajo de director, etcétera, al cine en colores que empezó pocos años después. Sí, por supuesto. Hace no mucho tiempo vi la película en Los Ángeles, en un cine que había construido Charles Chaplin, y que lo mantenía una sociedad dedicada a mantener grandes edificios, que era un palacio, eso era el Teatro Colón. Y fueron 1000 y pico de personas que pagaron su entrada para ver El Jefe. Y vieron El Jefe y nadie me dijo, suena vieja. Mira vos. Está muy bien la película. ¿Se puede ver ahora? ¿Está en alguna plataforma? Está en Volver. En el canal Volver. El Jefe del 58, dirigida por Ayala, ¿no? Sobre un cuento de David Viñas. Sí. Ya empezaron ahí con David Viñas, que hizo muchas cosas con ustedes. Fueron más las que no pudo hacer ni nosotros. Presentaba proyectos todo Después el tiempo. Lo que hicimos fue nuestro debut de empresarios teatrales con Lisandro, una obra de David Viñas. Con Pepe Soriano. Sí, señora. Sí. Bueno, en El Jefe trabajó Alberto Mendoza y Duilio Marcio. Y también Graciela Borges. Graciela Borges. Graciela, que tenía 17 años cuando... Después siguieron con otra película también en el mismo estilo, ¿no es cierto? Primero Yo, también con Alberto Mendoza. No. Después de eso hicimos El Candidato. El Candidato primero. Bueno, no voy a nombrar todas porque son 100, digo, vamos a... Algunas me voy a saltear. En fin, en las blanco y negro, la que yo destaco es Paula Gautiva, sobre un libro de Beatriz Guido y Fernando, que para mí está basada en un cuento de Beatriz Guido. En un cuento llamado La Representación, que salió en la revista de Atlántida. Una revista de Atlántida. Sí. Tengo 90 años. Quiero estar bien del mate, pero me falla la memoria inmediata. La inmediata. Y a veces la mediata. Bueno, esto es mediato. Sí. ¿En qué revista salió el cuento de La Representación? Yo creo que Beatriz Guido en esa época, que tanto trabajaba con Torre Nilsson, también habrá querido trabajar con otro director. Absolutamente, ¿no es cierto? sí. Además éramos muy amigos con Beatriz. Lo sé. En fin, la lloré cuando murió porque... toda una época. Sí. Ella ya había muerto Torre Nilsson y
era otro cine, otra gente, era otra cosa ya. Seguro, seguro. Una lástima. Bueno, ese era el perfil. Buscaban autores argentinos, David Viñas, Beatriz Guido. Se dieron cuenta en un determinado momento que con eso no iban a sostener una productora y empezaron a probar, por ejemplo, hotel alojamiento, ¿no es cierto? Otra beta. Sí. Ahí en el libro lo cuento muy bien, que yo iba caminando por la calle Chile, había un cartelito atorrante que decía hotel alojamiento. Y me acordé que Daniel Tiner había hecho La cigarra no es un bicho, que ocurría un éxito en un hotel amueblado. Un hotel alojamiento. Y el hotel alojamiento había sido una reglamentación de la municipalidad cambiando las condiciones que tenía que tener una casa de citas como esa. Y la película fue un éxito brutal, enorme. También tenía un elenco muy grande esa película. Sí, todas las estrellas de ese momento de la televisión trabajaron a bolo, es decir, por día de trabajo, así es que, en fin, fue una colaboración excelente de los actores que, para una empresa que estaba rengueando, y la pudimos hacer y fue muy bien, y ahí aprendimos a que había que hacer un cine que a primera vista resultara más comercial, que uno nunca sabe cuál es el que va a ser comercial o no. Sí. Pero hicimos con San Luis Sandrini, el profesor Hippie, el profesor Patagónica. También fueron éxitos enormes, ¿no? Y al mismo tiempo se largó la película, una serie de películas que hizo Fernando, que hice yo, con otra pretensión, por supuesto. ¿Cuál fue la primera película que hiciste vos? Mira, como la película que rompió el hielo de la que nos gustan a nosotros, sino la que les guste también al público, que fue Hotel Alojamiento, una picaresca. Yo dije, yo no puedo pretender hacer la película para ganar el Palmarès de Cannes, que por cierto nunca lo gané, y dije, voy a hacer una picaresca. Yo también, claro. Y Pinky, acá en televisión, en este canal ha trabajado. Sí. Pinky un día me dice, mirá, fui a ver un psicoanalista, estábamos del otro lado de la mesa, y mientras él hablaba yo me puse a jugar con un lápiz. Y él dice, ¿usted se da cuenta que está jugando con mi pene? Yo dije, ese es el personaje. Y habíamos ido a ver a Brisky, habíamos hecho toda la fiaca época con él. Del auge, ¿no? Y entonces con Norma Brisky de psicoanalista hicimos una película muy disparatada que se llamó Sexo Análisis, y que tuvo su buen éxito. Bueno, esa película tuvo, no sé si toda la escenografía, pero parte de la escenografía a cargo de Edgardo Jiménez, nada menos. O sea, era cine popular. Porque había muchas situaciones oníricas. Sí, pero algunas yo las vi expuestas en museos. Sí, fue justamente esa. En el Museo Mar de Mar del Plata me acuerdo que estaba unas olas, ¿no? Sí. Que son de sexoanálisis. Y yo no sé si después, además, también en algún museo en la Rural se mostraron en una... Son fantásticos. En fin, y después Edgardo Jiménez hizo toda la escenografía de la siguiente, Los Neuróticos, que originalmente se llamó Los Sexoanalizados, y fue justo la época de Onganía, y el director del ente, con quien estuve 6 meses negociando para que se pudiera dar, al final la autorizó. Porque tuvimos muchas épocas de censura política, por supuesto, y después infantil. Y después un Miguel Paulino Tato, que fue una persona nefasta. Y estuvo muchísimos años. Muchos años, porque él empezó con Isabelita. Y siguió todo y fue el único funcionario, así director general del gobierno peronista de Isabel y López Rega, que continuó con Jorge Rafael Videla y compañía. Fue una pesadilla eso. Censuraban él todo. Se vanagloriaba de haber prohibido 200 y pico, creo que fueron 236 largometrajes argentinos. Para él eran como condecoraciones cada una que prohibía. Absolutamente. Y además los títulos. Nosotros mandábamos, por ejemplo, un guión para Porcel de una película que se llamaba El Macho de América. Entonces él lo llamaba Ayala porque eran coetáneos. Él decía, gordo, ¿qué es esto? El macho de América. Y sí, ¿por qué? ¿Qué problema hay? El único macho de América es Perón, no corre. No
corre, se acabó, no va ese título, porque si va ese título el instituto no. Pero acá están contados muchos actos de censura. ¿Y cómo tenían que ir a pedir permiso para todo? Bueno, en la época esas, en una palabra, se presentaban los proyectos. A mí, en el proceso militar, me bocharon 5 proyectos. Yo no sé si es que me tenían en la mira por la Patagonia Rebelde, que había caído pésimo al ejército. Pero en la Patagonia Rebelde, perdóname, también tenían que ir medio a pedir autorización para cada cosa. No, la Patagonia Rebelde la autorizó Mario Soffici, que era el presidente del Instituto de Cinematografía, porque nosotros la presentamos, el libro, justamente políticamente, el 17 de octubre, no por la fecha del 17, sino 5 días después de que asumiera Perón su última presidencia. Sí. Para que no nos dijeran, no, estas son cosas de la primavera camporista, esta película, etcétera. No, sí. Fue autorizada y apoyada con préstamo del instituto en la tercera presidencia de Perón. Y Perón también la aprobó, ¿no es cierto? La aprobó después de 2 meses de prohibirla. Ahí está en el libro que el doctor Mela, me parece, no sé, un médico de los 3 que lo cuidaban a Perón 8 horas cada uno, tenía médicos en Olivos todo el tiempo, sí, después de uno de sus recaídas. Y un día a Perón le dije, vamos a ver una película, porque ahí en Olivos hay un excelente microcine, gran cine, no microcine. Y me contaba, o contaba a la televisión, estuvo en un par de programas, que el médico de que hablo, que Perón en varios momentos dijo, así fue. Pero que cuando salían, dice, la película está muy bien, dijo mi general. Sí. Pero no se puede dar en estos momentos. Claro, el momento que ya había echado a los montoneros de la plaza, ya estaba. Y el tema de las barbaridades que había hecho Montoneros, a los 4 días de que el pueblo eligiera, el 64,2% de los argentinos votaran a Perón como presidente por 3ª vez, lo matan a su hombre de confianza Arruchi. En el gremialismo, Arruchi. Y esto te demuestra que Fernando Ayala era un director de cine y yo también. Y nunca hay que hacer una empresa con 2 artistas, por decirlo entre comillas, porque no son empresarios. Si hubiéramos sido empresarios, hubiéramos metido el proyecto en bolsa. Claro, y esperar otro momento. Porque ese asesinato pero de finalmente Rucci fue Perón terrible. aprueba, ¿no es cierto? Se estrena la película. 20 días antes de su muerte, el general Perón, se puede decir una mala palabra, que este sea un programa cada cultural, uno acá, joderlo al general Anaya, que era el comandante en jefe, y que se le oponía absolutamente que la película se diera. Sí. Él le dice a Abras, que era el secretario de comunicación, que tenía cargo el cine, el ente, etcétera. ¿Cómo se llama la película que yo vi, de la Patagonia, de los huelguistas? Y ahí la Patagonia Rebelde. Que se den todos los cines, dijo. A los 10 minutos estaba yo en el cine Atlas, que era donde se programaban las películas. Levantaron la programación de una película norteamericana y el jueves siguiente estrenábamos. Y fue de entrada el éxito brutal que... No fue un éxito brutal de público, pero fue un éxito formidable. Y después se volvió a dar en enero del año siguiente, cuando estaba Alfonsín en el poder. Bueno. Y tuvo la misma cantidad de espectadores, es decir, que si sumas los dos fue un éxito brutal. Pero fue 10 años después. Claro. 10 años después. 7 años después. 7 años después. Ahí se volvió a estrenar, digamos, y fue ese éxito monumental, ¿no es cierto? Esa película quedó para la historia. No, fue y es un clásico. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, se tuvieron que exiliar. Bayer, lo contó acá, Osvaldo Bayer, perseguido por la AAA. Se exilió a los pocos meses y yo fui uno de los que le dije. Alterio se fue ahí también, ¿cierto? A él, a David Viñas, váyanse. No, ¿cómo me voy a ir? Pero vos sos loco, pero no ves las cosas que están pasando. Pero se fueron también Alterio, Luis Brandoni, ¿no es cierto? Fue ahí después de la Patagonia Rebelde. Alterio se despide de mí en Barajas, volvíamos los dos del Festival de Cine en San Sebastián,
Y él había ido por la película de Torre Nilsson, no me acuerdo cuál era, Sí. y se quedaba en Madrid unos días, se quedó 7 años. Sí. Porque cuando yo llego a Nueva York, donde iba por otros asuntos desde Barajas, me entero que ha llegado un anónimo, etcétera, etcétera, y Alterio se quedó, nunca más volvió hasta 7 años después, ¿no? Porque bueno, nosotros estuvimos en una lista de amenazados muy disparatada, que habían hecho Estaba la triple Susana A. Jiménez en la lista. Eso lo leía en el libro. Susana Jiménez, Carlos Monzón, el campeón mundial Claro. de welters o de Y qué eso sé era yo por qué, la Mari. porque la consideraron pornográfica. Claro. Y Daniel Tiner también, Ay. que estaba indignado, Daniel. Bueno, pero Bueno, al mismo tiempo uno decía, qué disparate, mirá si nos va a pasar algo. Pero todas las semanas aparecía un muerto tirado en Sí, más bien. la avenida 9 de Julio, yo, entonces no era el chiste. tiempo no me alcanza para nada, pero ya me están haciendo señas, pero yo me quiero acordar que después el otro gran éxito fue No habrá más penas ni olvido, sobre la novela de Osvaldo Soriano. Eso fue en el año 83, calculo más o menos. 86. 86, bueno, un éxito impresionante. Después La noche de los lápices, o sea, no solamente los éxitos eran por Celio Olmedo, estos fueron películas. No, fueron películas muy exitosas. Y el caso, por ejemplo, de La noche de los lápices, es que se ha dado hasta hace poco, los septiembre 16, que es el aniversario de cuando fueron raptados. Y, por ejemplo, en Colombia era como una especie de exhibición obligatoria en los colegios secundarios. Sí, Estaba bueno, dentro de la cultura general, el cine, etcétera, etcétera. Digo Colombia por decirte algunos de los Sí, países no, donde bueno, es otro trascendió. clásico que ha quedado. ¿No es Plata cierto? Dulce fue Con otra Soriano, película Plata que- Dulce, sí. Bueno, las de Aristarain también las produjeron Y- ustedes, Últimos días de la víctima. ¿Cómo se llamaba la otra? y Tiempo de El Revancha. Tiempo de Revancha. Tiempo de Revancha fue por muy favor. importante porque además fue la película Estaba que todavía la dictadura. rompió el hielo que tenía los festivales de cine los festivales de cine internacionales respecto del cine nacional, del cine argentino, porque era el cine de la dictadura. Sin embargo, esa película se dio en muchos festivales y después se dio Últimos días de la víctima, y en fin. Tuvo ese valor en la historia del cine argentino, Sí. que fue una película que rompió el hielo que había con respecto a nosotros. Pero fue un impacto impresionante, yo me acuerdo perfectamente, esas escenas con Lupi, en ese momento, ¿no? Ah. Bueno, me dicen que me vaya. ¿Ya terminamos? Y ya terminamos, esto es así. Recién íbamos hablaría horas de Osvaldo Soriano. Después hicieron otra con Osvaldo Soriano. ¿Cuál era la novela de Osvaldo que filmaron? Una sombra ya pronto Una serás. sombra ya pronto serás. Que estuvieron acá en el programa con Miguel Ángel Solá, viniste vos, Osvaldo, me acuerdo perfecto. Hace unos cuantos años de todo esto. 802. Con Feynman también hiciste, con Feynman hiciste Ay Juancito. Ay, Juancito. Bueno, son todas películas que quedaron, ¿no? Y la última que fue El Mural. El mural de Siqueiros. Las vi todas, por supuesto, me acuerdo muy bien. Con Carla Peterson. El mural de Siqueiros, usted sabe la historia del mural que hizo Siqueiros en la quinta de Natalio Botana. Sí. Bueno, la cuestión es que ahora me tengo que ir al corte, pero todo eso y mucho más está en este libro, que recomendamos, además es entretenidísimo. Fabricante de sueños, de Héctor Olivera. Una alegría tenerte acá, Héctor. Muchas gracias. por haber venido. Comprendo que me pagues medio bolo hoy, porque... ¿Sí? ¿Qué dijiste? No, digo, por el tiempo. ¿Y qué querés que haga? Es así. Tenemos otros invitados, tenemos que seguir. Me voy al corte, gracias de nuevo. Enseguida volvemos. Bueno, acá traje para mostrarles y recomendarles estos libros que editó Alfaguara de Fogwill, una edición medio homenaje a Fogwill que trata de reproducir el clima de la época en que Fogwill empezó a publicar. Y publicaron 2 títulos. Mis muertos punk. Fíjense las tapas, ¿no? Reproducen, qué sé yo, ceniceros llenos de puchos, de cigarrillos, chicles, encendedores.
y una tapita de gaseosa. La tapita de gaseosa que está dada vuelta es porque Fogwill en el año 80 se presentó a un concurso que fue muy publicitado en ese momento, yo me acuerdo, que organizó la Coca-Cola y ganó el primer premio con este libro. Y entonces, bueno, lo llamaron de la editorial para que firmara un contrato por la publicación del libro y él se negó a firmar el contrato. Entonces acá reproducen al principio del libro lo que Fogwill entonces no publica con esa editorial y publica en una editorial propia de él que funda, que se llama Tierra Baldía, que también publicó a Lamborghini, a Perlonger, etc. Y entonces ponen acá, reproducen la charla que salió en la contratapa de Tierra Baldía, la charla de Fogwill con este editor que lo llamó, que también era parte del jurado. Entonces no es tan difícil pensar, porque en el jurado estaba Liliana Hecker, no sé quién más, y Enrique Pesoni. Suponemos que esta charla fue con Enrique Pesoni, no lo dice acá, ¿no? Entonces le dice Fogwill al jurado, dice uno de los jurados que premiaron el libro, que lo llama para que firme el contrato. Y le dice, ¿vos leíste mi libro? Sí, naturalmente, le dice el otro. ¿Y vos pensabas que habiendo escrito un libro como el mío yo firmaría un contrato como el tuyo? Entonces no lo firma y lo publica en su propia editorial. Y eso lo reproducen acá, la contratapa de la primera edición la reproducen acá. Y el otro es Pájaros de la Cabeza, que se publicó unos años después, en el 85, y también en homenaje a Fogwill lo han reeditado, y reproducen la contratapa de ese libro, y es una especie de comentario sobre Pájaros de la Cabeza hecho por César Aira, pero no lo había hecho César Aira. Firma César Aira, pero lo había hecho Fogwill. Fogwill era un personaje complejo, muy complejo, diría yo. Y bueno, estas eran sus humoradas. Están muy lindos, muy bien editados estos libros y es una oportunidad para leer a Fogwill, que sin duda es un gran cuentista argentino. Bueno, Teresa Arijón con nosotros. Hola. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. Poeta, traductora, y acá escribe un libro muy especial y distinto, que no sé bien en qué género poner, que se llama La Mujer Pintada. Yes. ¿Y qué es? A ver, que pensemos eso, ¿qué es? La Mujer Pintada, bueno, es muchas cosas. Cruza géneros, cruza varios géneros literarios, pero te podría decir que es un poco a partir de mi experiencia como modelo vivo, como modelo de artistas, que yo lo fui durante más de 20 años, con intermitencias, y cuenta también, o sea, ese relato personal y ficcionalizado se va cruzando con historias de las modelos, de las famosas modelos de la historia del arte universal, pero el punto de vista se centra antes en las modelos que en los artistas. Entonces por ahí es una manera de contar la historia del arte desde las modelos, desde otra perspectiva. Un pequeño recorte de la historia del arte, por supuesto, porque bueno, pero aparecen muchísimos casos. Y como dice Teresa, por medio de estas modelos llegamos a los artistas, sí, ¿no? Sí. Pero todo esto está mechado con tu propia historia personal. Sí. Que es tal cual está acá, supongo. Es tal cual, hay ficción, no, es tal cual está ahí, pero yo también soy un personaje. Cuando escribís, sos un personaje. O sea, exacto. No es un testimonio estrictísimo, pero todo lo que cuento es verdad. Ahora vos contás acá en el libro cómo empezaste a ser modelo vivo, ¿no? Sí, cuento. Como una manera de ganarse la vida. Exactamente, yo me ganaba la vida vendiendo bestsellers con un valijita, con un bolsito, salía con el bolsito cargado y por suerte volvía con el bolsito vacío. Estamos hablando de los años, qué sé, 80, principio de los 80, mediados de los 80. Ajá. Fue mucha investigación, fueron años de investigación. Seguro, y además con artistas de todas las épocas. De todas las épocas, incluso gente muy, muy cercana como Cleo Newton, que es una pintora realista extraordinaria de los Estados Unidos. Bueno, ahí yo la tomo a ella como personaje. Tomo a partir de testimonios de ella
el punto de vista con el que ella empezó a retratar. En general empezó a retratar a mujeres maduras, porque eran las amigas de su mamá. Y tiene unos desnudos espectaculares en el paisaje, que también son escenas dramáticas. Perdóname, pero ese es un tema que aparece en el libro más adelante. Sí. Cuando en una exposición... Me estoy yendo muchas páginas ya al final, ¿no? En una exposición 2 señoras te están comentando y dice, hay cosas que no hay que reflejar. Que no, como que se busca el cuerpo perfecto, entonces el cuerpo de una mujer más grande ya no... En realidad esa es una anécdota muy graciosa, porque es la exposición que hizo, una mega exposición que hizo Juan Lascano, para quien yo empecé a posar exclusivamente. Cuando yo volví de Brasil, yo me fui a Brasil en un viaje de aventura, a conocer poetas, porque quería traducir poetas, y ahí empezó mi aventura con la poesía y la cultura brasileña en general. Y de hecho los traduje, o sea, fue un viaje maravilloso, muy fructífero. Este libro me llevó a revivir tiempos de mi vida con una alegría inmensa. Bueno, después yo quedé solo posando para Juan Lascano. Y en el año 2000 hizo una mega exposición en el Palais de Glace, todo obra de él. Y una sala de desnudos que eran todos desnudos míos, todavía eran desnudos de una persona joven. Lo que pasa es que la pose, yo estaba en el suelo, arrodillada en el suelo, siempre imagínate desnuda, y los brazos así apoyados sobre un banquito. Entonces los pechos caen naturalmente por la ley de gravedad. Y eso molestaba. Y eso a las señoras le molestó, porque todos los otros desnudos eran más gráciles, digamos. Entonces es eso. Pero también sí, por supuesto, hay un prejuicio contra el cuerpo cuando pasó el tiempo. Obviamente. Bueno, Clio Newton no tiene ese prejuicio, Lucian Freud no lo tenía, qué sé yo, el propio Juan tampoco lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces la venta de los desnudos, muchas veces tiene que ver con que el cuerpo perfecto. No sé si perfecto, pero digamos con un cuerpo más armonioso, ¿no? Claro, la venta de los cuadros. La venta de los cuadros. Claro. Pero de hecho Juan pinta mucho, o sea, pinta lo que él desea pintar, no solo pensando, o sea, no pensando en la venta. Y bueno, un artista no puede estar pensando. No, por ahí lo condicionarán los galeristas, pero digo, hasta claro, un punto. No, pero el artista es distinto, y además el artista ve la belleza en todas partes. Claro. Anger también decía que, dice, vos por ahí, de tú lo decía, ¿no? En francés, pero dice, vos por ahí no ves hermosa esta pierna, pero yo te digo, toma mis ojos y la vas a ver hermosa. Qué lindo es. Bueno, por eso. Entonces, el libro lo que tiene es que es muy conmovedor. ¿Entendés? Absolutamente. Es muy conmovedor. Para mí fue muy conmovedor. Hacerlo. Fue una muy buena idea hacer este libro. Fue muy buena idea. Fue muy buena idea. Porque tomás una parte de tu vida que en la literatura por ahí no podría entrar, y sin embargo acá... No, claro, y viste que yo he escrito poesía, y en la poesía entra todo, pero de otra manera. Obviamente. Es otro, pero acá otro registro. Estás contando, qué sé yo. Contás anécdotas con esta profesión que empezaste de modelo de artistas. Vos pusiste un cartelito en la Asociación Estímulo de Bellas Artes, que todavía está, y que estaba desde el siglo XIX, existe. Sí, seguro. Y te empieza a llamar gente muy diferente. Y te empieza contás algunos episodios que no son tan buenos. No. Cuento algunos episodios que no son tan buenos, que forman parte del oficio, porque bueno, en aquel momento ellos tampoco sabían con qué se iban a encontrar. Es verdad. Era un cartelito. Pero la que se desnuda sos vos. La que me desnudaba era yo, y también a veces podía ser peligroso, porque de hecho vos ibas a la casa de alguien que supuestamente ahí tiene el taller de pintura, de escultura, de lo que sea, pero no sabés, en muchos casos no sabés quién es. A veces he tenido algunas sorpresas, no del todo agradables, pero por suerte nunca se complicó demasiado la cosa. Yo sabía mantener cierta distancia. ¿Cómo decís en algún momento, hay que saber desnudarse? ¿Cómo es que decís? Sí, porque como que desnudarse es anterior al desnudo. Eso, ahí está. Es una frase, sí, que es, es difícil de explicar, porque es como una frase poética, ¿entendés? Es como pedir si me pidieras que explique un poema.
pero es anterior al desnudo. Yo creo que el desnudo es el momento en el que vos ya estás posando. Es anterior. El desnudo es el momento en que yo ya estoy sentada posando o acostada o lo que fuera. Desnudarte es el momento en que vos te despojás y en algún sentido también entras en una especie de personaje, que es esa que va a posar. Sí. Y entras en esa naturalidad porque tenés que manejarte muy naturalmente con tu cuerpo. Es la única forma también de que salgan bien las cosas, no solo para vos, para que vos puedas estar contenta y no estar inquieta ni tensa, sino también para los artistas que trabajan con vos. Seguro. Juan siempre dice que las mejores poses también salen en los descansos o cuando la modelo está distraída. Claro. Se estira a agarrar un vaso y entonces ahí él ve, como está desnuda, ve esta parte y le interesa pintar partir de este escorzo, por ejemplo. Claro. Entonces sí. Pero bueno, qué sé yo, supongo que mis estudios de teatro también ayudaron mucho a la relación con el propio cuerpo, como poder... Y contaste una anécdota en un momento que me pareció lindísima, que en los descansos de estas sesiones, por ahí en la Asociación Estímulo de Bellas Artes, que hay muchos, ¿no?, estudiantes, sí. Y vos estás ahí, que te están retratando, o haciendo ejercicios. Sí. Y en los descansos te ibas a escribir poemas. Sí, cuento, eso era en el taller, en el estudio de un pintor peruano. Ajá. Y yo me iba a escribir poemas, porque lo lindo de posar para mí era que mi cabeza estaba libre, mi mente iba para donde yo quería. Claro. Entonces por ahí me venían líneas, algo de poemas y me iba corriendo. Yo tenía un cuadernito Gloria de tapas anaranjadas y me iba corriendo. Y así salió mi primer libro, porque en uno de esos talleres estaba Natalia Cohen. ¿Cómo no? Generosa, querida. Y ella se acercó a ver qué escribía. Ella le llamó la atención que yo me iba corriendo a escribir y me preguntó, ¿qué escribís? ¿Qué vos estás escribiendo? Y yo le digo, sí. ¿Y qué? Poesía. ¿Y vas a algún taller? Yo ni idea de talleres, nada. Y ella me dijo, bueno, ¿querés pasarlos a máquina? Y yo se los llevo a mi maestro. Su maestro era Juan José Hernández también muy querido, gran poeta tucumano y amigo. Bueno, y me invitó a leer a la otra sesión de pintura. Natalia me dice, Juan José te invita a leer. Y bueno, fui a leer y fue un momento mágico porque se había cortado la luz, leía la luz de las velas, fue muy lindo. Y Juan José me dijo, y ya tenés un libro ahí. Yo ni pensaba en escribir un libro. O sea, yo escribía esos poemas. No que fuera inocente, ¿entendés? Pero no tenía idea de libro. Estudiabas teatro. Claro, estaba en otra cosa. Sí. Y ahí él me recomendó que me presentara el concurso que todavía hoy existe y que es un concurso que ha permitido que se editen tantas cosas, del Fondo de las Artes. Claro, cómo no, ahora hace poquitos días dieron la lista de ganadores. Y tuve la suerte de ganar, y ganar era el dinero para editar el libro. Edité el libro y ahí mi vida se volcó hacia la literatura, la traducción. Así que bueno, Natalia fue mi hada. Claro, pero tuvo esa apertura de acercarse, la curiosidad de ver qué hacías. Y la generosidad de todo eso. Genia. Y y la relación con Juan, ¿no? Lo conociste también así, un día llegaste. Lo conocí así. Claro. Él iba a la Asociación Estímulo. Yo no posé en la Asociación Estímulo, yo solo dejé mi cartelito. Y tomó el teléfono, el nombre, llamó, yo respondí al llamado, fui. Y ahí empezamos y no dejamos hasta que él se fue a vivir a Bariloche alrededor del año 2004, 2005. O sea, 20 años. Sí. Para él. Sí. Solamente ya después exclusivo, y él tampoco tenía otras modelos. Él solía tener, cuando yo me iba de viaje, yo por ejemplo estuve 5 meses en Estados Unidos con una beca que tenía que ver con la literatura. Recuerdo eso. Claro. Había muchos viajes a Brasil también con el tema de la literatura, entonces por supuesto, cuando yo me iba, pero en general fue algo exclusivo. Claro, trabajaban juntos. Y era muy lindo, muy lindo. Y nuestra amistad, yo ahí lo cuento en el libro, ¿no? Siempre yo me sentí muy cómoda, yo le pedí volver a posar ahora, a raíz de este libro, además de
charlar y de preguntarle cosas que también incluía en el libro, le pedí volver a posar, quería ver cómo era, y fue como, eso decíamos ayer, fue como nada, volvimos. Porque él está viviendo en Bariloche. Él está viviendo en Bariloche, pero tiene un estudio acá y a veces viene acá. A veces viene para acá. A veces viene acá. De hecho, ahora tiene una muestra en Zurbarán. Tiene una muestra de Zurbarán y tengo entendido que ahí está ese cuadro que se llama Teresa. Hay Yo un no lo fui a ver, cuadro- porque el otro día leí en alguna nota Sí. que te hicieron Sí, que están los dos juntos. Estamos los dos juntos. Hay un cuadro que es por primera vez lleva un cuadro mi nombre, Claro. que se lo pusimos en el momento, es una espalda pequeña, un óleo pequeño, es ese. Se puede ver en este momento Se puede en la ver en Galería este Zurbarán. momento, sí, Sí. hasta la primera semana de octubre está la Bueno, exposición. quedan todavía unos días. Así que sí. qué sé Es yo. una historia preciosa, te Sí, digo. sí, y yo la volví a encontrar escribiendo este libro, así que me siento muy agradecida a la suerte. Precioso el libro, la verdad que lo recomendamos. Habías estado acá, yo me acuerdo de tu libro, ¿cómo se llamaba? Teoría del cielo, con Arturo Carrera. Precioso sí, ese libro. Sí, precioso. ¿Pero cuántos libro. años hace eso? Y el libro Teoría del cielo se editó en 90, 91, ¿Te das por ahí. cuenta? Sí, ¿Cuántos años hace de eso? 30, montón. tal vez, no sé, Sí, ya perdí la casi cuenta. 30, ¿no? Bueno, señores, la mujer pintada, ¿eh? Esta es Teresa, en la tapa. Parece otra Teresa. Y bueno, está sin ropa. No, sí, sin Ese es el ropa, desnudo. hasta la actitud física. Y bueno, porque es la pose, mira, la torsión, el pelo, Claro. ellos te marcan, pero además vos tenés que ser natural, como dicen en inglés. Claro. Tenés que tener cierta ductilidad, cierta flexibilidad. Claro. Las modelos inventan las poses, o sea, son la pose. Son la modelo es la pose. La modelo es la pose. Gracias también. por haber venido. Gracias a vos por y invitarme. Felicitaciones. Una alegría. Estás teniendo mucho éxito con este libro. Veo que hacen muchas notas. Sí. Gusta sí. mucho. Estoy muy contenta. Muchas alegro gracias. mucho. Muchas gracias. Ya volvemos, no se vayan. Bueno, vamos a hablar un poco de cine ahora. Está Pablo De Vita con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Y feliz primavera, aunque por el tema que vamos a tratar, me parece que parafraseando a Miller podemos decir primavera negra, ¿no? Porque vamos a hacer referencia al cine de vampiros y particularmente a Drácula, que cumple, bajo la égida de Todd Browning y Bela Lugosi, 90 años en este 2021, y qué mejor que revisitarlo también a partir de un fantástico ciclo que se está desarrollando en Buenos Aires, en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, la Enciclopedia Cinematográfica del Vampirismo. Y quien se apure, hoy puede llegar a ver Sangre para Drácula, una de las revisitas más originales y más, hasta te diría, bizarras que ha tenido esta obra ya lejana de Bram Stoker, sobre la cual se basan tantas películas. Pero tantas. Y que tuvo Paul Morrissey, la producción de Andy Warhol y el protagónico de Joe D'Alessandro y Vittorio De Sica y Udo Kier, una de las películas más raras dentro de este universo. Y mañana a las 6 de la tarde en el San Martín también tienen la posibilidad de ver uno de los más grandes hitos dentro de este conglomerado de películas referidas a Drácula, a veces metaforizado, a veces absolutamente presentado genuinamente como Drácula, que es La danza de los vampiros, la película que había hecho Roman Polanski en los 70 con tono de comedia. Pero son apenas dos eslabones desde los cuales podemos visitar a Drácula de todas las formas, de todos los colores, y añadir un universo de vampiros que también está presente en el cine a partir de otros autores. Quiero decir, por ejemplo, la contundencia de Anne Rice cuando hizo Entrevista con el vampiro, que tuvo también sus secuelas literarias, Lestat del vampiro o La reina de los condenados, y también esta última resumió estas otras dos historias o estos otros dos libros. También hablan de una vigencia que también se traslada a literatura contemporánea, como la de Stephenie Meyer con la saga de Crepúsculo. Bueno, hay un montón de literatura alrededor de los vampiros que viene sustentada a partir de Le Fanu y también, obviamente, de Stoker, pero que trasciende mucho más allá al personaje como para brindar una coloratura de un género típico dentro del cine, porque si hay algo que construye el cine son mitos, y qué mejor que el mito del vampirismo para trasladarlo a la pantalla grande, ¿no? Tal cual. Hablamos un poquito de Lugosi, de Bela Lugosi, ¿no? De la versión esta que se cumple en 90 años.
Y esa es la versión, creo que es la madre de todas las madres de todas las películas, porque si bien la primera, incluso que es curiosamente, ¿no? Porque digo, Bela Lugosi en realidad era húngaro, él, su nombre original era Bela Blasco, él era de ascendencia húngara, y la primera versión cinematográfica de Drácula en sí misma es húngara, es una película que está perdida, del año 21. En el año 22, Friedrich Wilhelm Murnau hace Nosferatu, sí, una sinfonía de horror, como se la conoció en los países hispanoparlantes, pero hay que señalar que la viuda de Bram Stoker hizo un juicio porque era una obra que estaba plagiada, estaba inspirada en Drácula, pero todavía en aquel momento, a diferencia de lo que sucede ahora, esas inspiraciones se pagaban ante la justicia. Claro. Entonces la justicia determinó que tenían que destruirse todas las copias de Nosferatu. Por suerte la película ya estaba distribuida y eso permite que hoy una de las gemas del expresionismo alemán exista hasta nuestros días. Eso es como los antecedentes más rotundos en cuanto a esta incursión del vampiro de Bram Stoker en el cine, hasta que en 1931 la Universal compra los derechos de la obra teatral que sí había autorizado la viuda de Stoker y sobre la cual se basa Drácula, dirigida por Todd Browning, y contratan en principio a Lon Chaney pensando que iba a ser el rostro perfecto. Él venía de hacer una película que era London After Midnight, donde también estaba vinculado a lo vampírico, pero Chaney fallece antes de lograr esta producción de Drácula, y es entonces cuando contratan a este ignoto actor húngaro llamado Bela Lugosi. ¿Qué más decir? Que le dio un rostro característico, significó una serie de películas para la Universal dentro del universo del terror, donde están Dráculas de todo tipo, parientes de toda la Haya, y también otros monstruos de esta galería, como Frankenstein, el hombre lobo, el fantasma de la ópera, que nutrió al Universal de una manera contundente hasta que en los 50 tuvo un nuevo rostro muy característico de la mano de Christopher Lee, con la serie también, debido al éxito de la Hammer. Drácula ha dado para todo. Hoy se pueden conseguir en varias plataformas como Qubit estos clásicos, o como ¿sí? Netflix, se puede ver la última más exitosa, creo yo, y paradigmática, que es el Drácula realizado por Francis Ford Coppola en 1992. Claro, pero yo pensaba con respecto a Bela Lugosi, tengo entendido, a él le ofrecieron hacer Frankenstein después y se negó, y lo hizo Boris Karloff, ¿es así? Exactamente. Y él terminó perdido por las drogas y el alcohol, y bueno, no se supo más de Bela Lugosi, terminó la carrera ahí, ¿no? Filmando las peores películas de la historia del cine, que es Plan 9 del espacio exterior, de Ed Wood, que precisamente está revisitado como personaje en la película homónima, donde Martin Landau encarnó a Bela Lugosi ya en su decrepitud total, y en esas películas clase B de los años 50 que eran realmente espantosas. Pero tal como señalabas, Bela Lugosi quedó tan asociado a la marca del Conde Drácula que prácticamente no pudo despegarse de ella, y eso fue tanto el comienzo como el fin de su carrera, ¿no? De su carrera. Gracias, Pablo, nos vemos pronto. Muchas gracias por todo esto, ¿eh? A vos, Cristina, y muy feliz primavera, aunque sea un poco negra en virtud de los vampiros. Gracias. Bueno, se nos terminó el programa, ya nos vamos. Nos vemos como siempre, me voy rapidito porque me hicieron muchas señas, pero acuérdese, La mujer pintada de Teresa Arijón, Fabricante de sueños de Héctor Olivera. Con estos autores conversamos hoy en el programa. Nos vemos el sábado que viene. Buena semana para todos.